Transmisión de las experiencias traumáticas a lo largo de generaciones. Los efectos de los sucesos traumáticos no se limitan a la víctima, ya que el trauma tiene lugar dentro de nuestros sistemas de relaciones y los afecta, tanto a los públicos como a los privados. Sin embargo, esto no constituye el final del proceso. El trauma afecta sistemas de relaciones incluso cuando las personas, originalmente traumatizadas, ya estén muertas. En ocasiones, el suceso original puede remontarse a 10, 20, 50 o incluso 100 años en el pasado, pero aún puede afectar tanto psicológica como emocionalmente a los que todavía vivan. Al fin de entender esta dimensión de la experiencia traumática, la cual es histórica y en ocasiones generadora de historia, es necesario relacionar la teoría del vínculo con la teoría del trauma. A través de la vinculación emocional y psicológica, las experiencias traumáticas se transmiten de una generación a la siguiente, de modo que los niños son incorporados a la experiencia traumática de sus padres y resultan afectados por esta. Los cambios en la persona producidos por un suceso traumático se extienden a los hijos a través de la relación, como padre o madre, de dicha persona con sus hijos. Mediante el proceso psicológico y emocional de vinculación, las lesiones psicológicas de una familia se transmiten y se heredan. La historia del trauma no necesariamente termina con la segunda generación después de la experiencia original. Los niños que han sido afectados psicológicamente por sus padres, a su vez transmitirán a sus hijos parte de este condicionamiento, a través del proceso de vinculación de la madre o del padre con el hijo. Y a pesar de que parezca muy improbable, esto no constituye el fin de la historia. Aún el bisnieto puede verse involucrado psicológica y emocionalmente en las experiencias traumáticas de sus bisabuelos. En tales casos, la secuencia completa de generaciones puede considerarse como una sucesión de traumas. Esta reflexión sobre la transmisión transgeneracional de las experiencias traumáticas en los sistemas de relaciones humanas nos ofrece una clave para entender muchos síntomas psicológicos de enfermedades que de otra manera a menudo parecen incomprensibles e inexplicables. En la literatura psicoterapéutica se encuentran numerosas referencias a la posibilidad de la transmisión transgeneracional de las experiencias traumáticas. La psicoanalista Krista Schmidt descubrió que algunos de los sueños de sus pacientes podían entenderse más lógicamente si ella no relacionaba el contenido del sueño solo con el inconsciente personal. Si se toma en cuenta la posibilidad de que el contenido del sueño tiene su origen en las experiencias de los padres del paciente, se revelan contextos de comprensión completamente nuevos y más lógicos. Las ideas de Carl Gustav Jung sobre un inconsciente colectivo se vuelven más concretas y tangibles a la luz de las relaciones entre las teorías del individuo y la teoría del trauma. La aceptación de la idea de que el conflicto psicológico de un paciente no necesariamente se origina a partir de sus propias experiencias, sino que realmente puede haberse heredado de sus ancestros, cambiaría fundamentalmente nuestro punto de vista de la psicoterapia y de su práctica. Esto representaría una revolución en las diferentes escuelas de pensamiento psiquiátrico y psicoterapéutico, que actualmente asumen que la causa de la enfermedad radica en la experiencia personal del paciente. 4 tipos de trauma y sus conflictos emocionales básicos. Cada vez resulta más claro que todas las enfermedades psicológicas severas tienen su origen en un trauma psicológico. Podemos clasificarlos de la siguiente manera: trauma existencial, trauma de pérdida, trauma de vinculación y trauma del sistema de vinculación. Las experiencias de un trauma conducen a una persona a un estado en que en los efectos inmediatos
ya no es capaz de desempeñarse adecuadamente, sin importar qué siente o piensa la persona, o si no puede resolver el conflicto emocional y se encuentra incapacitada para mejorar su situación. Todo esto hace que le sea más o menos imposible llevar adelante a su familia y sus relaciones sociales adecuadamente. De manera inevitable, la persona involucra a otros en sus propios conflictos emocionales insolubles y se encuentra fácilmente inmersa en los conflictos no resueltos de otros. Al agrupar el trauma de acuerdo con el tipo de conflicto que genera, nos permite tener un punto de vista diferente de los diversos tipos de trauma y también nos permite reconocer con más facilidad las dificultades que implica regresar a una vida normal después de la experiencia de un trauma específico. Cuando observamos la estructura básica, la enorme tarea que se le presenta a la persona traumatizada que desea superar el trauma se vuelve más clara. La implicación de la interacción profesional con las personas traumatizadas y sus sistemas familiares es que la claridad es esencial en lo que se refiere al tipo de conflicto implicado. Solo con la comprensión de este aspecto se puede ayudar al paciente a llegar a un resultado positivo. Hablaremos ahora del trauma existencial. La experiencia más profunda que podemos tener es enfrentarnos a nuestra propia muerte en completa impotencia, reconociendo el peligro mortal en que nos encontramos sin poder hacer nada al respecto. Estas experiencias son llamadas traumas existenciales y siempre se refieren a una cuestión de vida o muerte, de ser o no ser. Los siguientes ejemplos representan amenazas de muerte y, por lo tanto, pueden ser traumáticos. Catástrofes naturales, accidentes graves, ataques terroristas, numerosos peligros y amenazas a la vida como resultado de la guerra, asaltos violentos, secuestros, violaciones, etc. Diagnóstico de una enfermedad mortal. Al encontrarnos en situaciones de un trauma existencial, nuestra experiencia nos indica que ya no tenemos control de nuestra propia vida. No podemos saber si sobreviviremos o qué podemos hacer para aumentar nuestras posibilidades de supervivencia. El conflicto emocional se deriva del hecho de que a pesar de percibir el peligro de muerte, no podemos actuar y salvarnos por nuestros propios medios, pues nos encontramos impotentes para cambiar la situación. Naturalmente, el miedo a la muerte es una experiencia avasalladora en situaciones de trauma existencial. Tal experiencia también puede estar acompañada de sentimientos de culpa si tenemos que presenciar cómo mueren otros sin poder ayudarlos. Estas situaciones también pueden estar acompañadas de sentimientos de vergüenza por haber sido sometidos y humillados por alguien más poderoso, o porque durante la situación traumática perdemos el control de nuestra vejiga o de nuestro intestino. Ataques de pánico y de ansiedad. Los ataques de pánico y de ansiedad al parecer están asociados esencialmente con el trauma existencial. Si sobrevivimos al suceso traumático, la reacción de conmoción se desvanece y la lucha inmediata para defendernos frente a las percepciones y sentimientos que amenazan con avasallarnos disminuyen. En general, después de un tiempo encontramos que nuestra conciencia está infiltrada de recuerdos de la experiencia del trauma, escenas retrospectivas. Esto suele suceder en situaciones que en cierto sentido son similares a la situación original y que vuelven a despertar la experiencia traumática. Esto sugiere que en un trauma existencial parte de la personalidad, que es la que experimenta el trauma, lo almacena. Después de sobrevivir a la situación traumática, esta parte de la personalidad se traslada al inconsciente, escindida del resto de la estructura de la personalidad, de modo que la persona puede continuar con su vida cotidiana.
La parte traumatizada escindida continúa su existencia dentro de la estructura de la personalidad como un todo. Pero ante cualquier señal de peligro que pueda volver a provocar la experiencia traumática, se alerta con el propósito de evitar que se vuelva a repetir cualquier sentimiento de ansiedad e impotencia que se tuvo en aquella situación. Sobre todo en los casos de trauma existencial, es probable que una parte de la persona quiera retirarse por completo de cualquier situación que pudiera ser peligrosa. Este aspecto de la persona, solo en un lugar de repliegue completo, se puede sentir suficientemente a salvo, donde ningún imprevisto pueda suceder. Sin embargo, el intento de evitar cualquier ansiedad tan solo la incrementa, porque la necesidad de evitar provoca ansiedad. No obstante, cuando su parte separada siente peligro, suena una alarma que la persona nota por un pulso agitado, latidos del corazón acelerados, sudor, indigestión y otros síntomas que constituyen un ataque de pánico. La experiencia de desrealización, ausencia de puntos de referencia de la realidad, y la despersonalización, desconocimiento de quién es uno mismo, concuerdan con el concepto de personalidad dividida. La parte de la persona que normalmente percibe y experimenta los sucesos no tiene contacto efectivo y aparente con la parte traumatizada separada, por lo que no tiene una comprensión racional de lo que está pasando durante un ataque de pánico. En este, la parte separada pasa al frente y la persona experimenta una retraumatización provocada por una situación reminiscente de la situación original. Es particularmente difícil reconocer el vínculo entre los síntomas de pánico y los traumas si la experiencia de la situación del trauma ha sido completamente borrada de la conciencia. Por ejemplo, si el trauma ocurrió en la primera infancia. No obstante, si la persona conoce el suceso, tratará de entender lo que pasó, representándolo en su mente en repetidas ocasiones, con la idea de que pudo haber existido una forma de escapar de dicho suceso, posibilidad que la persona ha pasado por alto. Si tiene oportunidad, hablará ampliamente sobre la situación con otras personas. Esto resulta más apropiado si se hace con personas que estuvieron presentes en la situación real. Sin embargo, esto no puede dar como resultado que el trauma sea completamente procesado. Además, leer libros sobre películas violentas no puede ayudar a superar la agitación interior. Solo mediante el trabajo con alguien que tiene suficiente experiencia en trauma, la parte traumatizada de la personalidad puede liberarse del miedo a la muerte y quedar integrada. Las consecuencias a largo plazo de un trauma existencial, entre otros aspectos, dependen de si la persona puede sentirse segura de nuevo y de qué tan rápido pueda lograrlo. El miedo a la muerte y al peligro, en última instancia, solo pueden superarse si se contrarrestan rápidamente con un sentimiento de estabilidad y de seguridad. La protección de otras experiencias de ataques a la vida y a la salud, por ejemplo, por un sistema de policía y de justicia, es uno de los factores más importantes para tratar el trauma. Por desgracia, esta protección a menudo no se da, en especial donde existe violencia, como en la familia y fuera de la mirada pública. El hecho de que la sociedad pueda negar un trauma existencial presenta un desafío para lograr penetrar en un trauma de este tipo. Trauma existencial y adicción. A fin de suprimir el pánico extremo y la ansiedad del trauma existencial, los psicofármacos son las sustancias adictivas más frecuentemente escogidas, tranquilizantes y píldoras para dormir. Píldoras para dormir.
Anteriormente, entre otras sustancias, se prescribían barbitúricos para combatir los estados de ansiedad y de sueño perturbado. Pero a causa de su alto potencial adictivo y de que las sobredosis producían la muerte, la benzodiazepina ha reemplazado en el mercado las pastillas que contenían barbitúricos. No obstante, la benzodiazepina debe tomarse como máximo durante 6 semanas, si no existe el peligro de adicción. Con los agentes somníferos que contienen benzodiazepina, este peligro se presenta únicamente después de 2 semanas de consumo continuo. A fin de contrarrestar el hecho de que el cuerpo se acostumbre al consumo de la droga, la dosis debe aumentarse para que el sueño artificial continúe inducido, con lo que se incrementa la adicción. Sin embargo, este sueño artificial no produce un sueño profundo ni las fases del sueño, que son de importancia vital para la regeneración psicológica. Cuando se interrumpen las pastillas de dormir, regresan los sentimientos de ansiedad, resurge el pánico y aumenta la agitación y el sueño alterado. Además aparecen síntomas de abstinencia, lo que induce a elevar la dosis. Con esto aumenta la ansiedad, que a su vez produce mayores trastornos de sueño y se requiere más medicación. Tranquilizantes. Estos disminuyen la ansiedad y los sentimientos de aflicción, aunque solo temporalmente. Sin embargo, a la par suprimen los sentimientos de alegría. En sentido médico, solo son útiles, si acaso lo son, en circunstancias agudas, en especial en severas crisis emocionales y psicológicas, en casos de ansiedad profunda, por ejemplo, después de un ataque al corazón o de una tensión sanguínea muy elevada antes de una operación. Sin embargo, la razón adictiva para tomarlas a menudo es diferente, tal como lo expone en forma concisa y breve una mujer dependiente de la medicación. Las pastillas eran mi dosis diaria de esperanza. Así no tenía ni sentía ansiedad de fracasar. A menudo los doctores prescriben tal medicación a los pacientes por periodos largos. Mientras el cuerpo coopere, esto es, si funciona hasta cierto punto, la dependencia a la droga prescrita puede vivirse como una forma silenciosa de adicción, socialmente tolerada e incluso socialmente demandada. La dependencia al alcohol como un medio de suprimir la ansiedad tiene más mala fama. Por ejemplo, con gente que bebe para alejar la ansiedad, por lo menos ocasionalmente, y se esfuerza por llevar una existencia social hasta cierto punto aceptable. La adicción relacionada con el trauma existencial solo puede tratarse adecuadamente cuando la víctima está preparada y apoyada para confrontar la situación traumática original. Trauma existencial y suicidio. La gente que ha experimentado un trauma existencial no corre un riesgo elevado de tener pensamientos suicidas. No obstante, esto no debe descartarse. Los veteranos de guerra tienen una tasa superior al promedio de suicidios y al parecer existe el peligro de que en su agresión maten a otros junto con ellos. Castigan a gente inocente por lo que se les hizo a ellos. El suicidio también puede escenificarse inconscientemente como un accidente. Por ejemplo, un paciente que había experimentado un fuerte trauma existencial se subió al tejado de su casa en sandalias para reparar la chimenea. Se resbaló y cayó en el jardín. Milagrosamente sobrevivió a un severo daño en el cráneo. Al igual que sucede con la reacción adictiva al trauma, las tendencias suicidas solo pueden eliminarse confrontando el origen de la ansiedad. Los traumas existenciales sacuden nuestra creencia en la seguridad del mundo en el que vivimos. Contemplamos la muerte con nuestros propios ojos y sentimos intensamente nuestro propio desamparo. La adicción y el suicidio son intentos de escapar de este temor a la muerte, actitudes que significan que nos entregamos a este temor. Otros intentos de superar el trauma
pueden consistir en contrarrestar la experiencia de impotencia mediante el poder, obsesionados por la seguridad. En este caso se trata de prever todos los peligros posibles y de tomar todas las precauciones factibles contra estos peligros. Algunas personas tratan de volverse guerreros e incitadores de la guerra, viendo la muerte frente a sus ojos y destruyendo todo lo que les cause temor. Shaw los llama feroces guerreros escandinavos. En grupos grandes, por ejemplo, en el estado de una nación, los traumas existenciales colectivos tienen un efecto similar. La seguridad y la supervivencia pasan a ser el objetivo primordial, y la defensa frente a las amenazas de otros grupos llevan al rearmamento y a la militarización en un grado elevado. ¿Por qué algunas personas de pronto padecen ataques de pánico inesperados? ¿Por qué algunas personas tienen miedo a viajar en el metro o a estar en habitaciones cerradas? ¿Por qué algunas personas no sienten confianza en sí mismas cuando se encuentran en lugares públicos y experimentan una gran ansiedad que las incapacita? Millones de personas se sienten atormentadas cotidianamente por este tipo de condiciones clasificadas con los diagnósticos de claustrofobia o agorafobia, que no son más que palabras griegas que describen los síntomas. Cuando un doctor o un terapeuta aceptan que la ansiedad que aparece en forma aguda y repentina sin ninguna amenaza presente pueden tener sus orígenes en una situación traumática anterior, esto representa un gran avance en el diagnóstico. Pero si penetramos más profundamente y tomamos en cuenta la posibilidad de que estos temores puedan haber sido experimentados por otra persona y transmitidos a través del proceso de vinculación, esto produce posibilidades completamente nuevas de una mejor comprensión de tales estados. También surgen nuevas posibilidades de una psicoterapia especializada. Trauma por pérdida. Un aspecto esencial de la existencia humana es el proceso mediante el cual creamos nuestras relaciones vinculares. El vínculo entre las personas tiene lugar a través de la experiencia emocional, en la que la durabilidad de la experiencia asegura la permanencia del vínculo. Solamente cuando tiene lugar un vínculo emocional entre dos o más personas, éstas permanecerán juntas y se preocuparán las unas de las otras. La fuerza de estos sentimientos dificulta que abandonemos una relación vincular y solo mediante una profunda sensibilización alguien es capaz de dejar a otro con el que está fuertemente apegado en forma abrupta y con conciencia clara. En general, solo somos capaces de dejar a aquellos con los que estamos fuertemente apegados y experimentando sentimientos de enorme sufrimiento, como ansiedad, culpa, aflicción, y trataremos de evitar esa separación lo más posible. Cuanto más fuerte sea el vínculo emocional, nos sentiremos más angustiados por la separación, y mayor será el sufrimiento si esto llega a suceder. Diferentes tipos de trauma por pérdida. Si una persona padece la pérdida de un vínculo psicológico y emocional esencial y profundo sin haberla deseado, o habiendo sido incapaz de evitarla, la describimos como un trauma por pérdida. Existen varias situaciones que pueden generar un trauma por pérdida. Todas ellas pueden ser repentinas y generalmente inesperadas. Muerte repentina de uno de los padres cuando el hijo es pequeño, muerte repentina de un hermano, muerte repentina de una pareja amada, pérdida de uno de los padres por separación o divorcio, pérdida de los padres por adopción o por quedar al cuidado de otros, pérdida de la pareja por infidelidad, separación o divorcio. La pérdida puede considerarse como traumática cuando coloca a la víctima en una situación de completa impotencia y desamparo, y lo que se ha perdido debe ser el objeto de una relación de vínculo íntima y vital. Con pérdidas específicas como la pérdida temprana de un padre o de un hijo,
podemos predecir con un alto grado de probabilidad que la experiencia se podrá considerar en la categoría de trauma. Algunas pérdidas traumáticas ocurren repentinamente, como en el caso de los accidentes. Otras pueden ser graduales, como las provocadas por enfermedades mortales de una pareja o de un hijo. Aunque estas últimas permiten tener un periodo de preparación, aún pueden producir una situación de trauma persistente. Para los niños recién nacidos, el contacto físico con la madre es vital para su supervivencia, por lo que reaccionan con gran ansiedad ante cualquier separación. Las ausencias prolongadas de la madre son difíciles de soportar, y el niño gritará y llorará hasta que haya restablecido el contacto con la madre o hasta que se sienta exhausto. Solo hasta que el niño tiene alrededor de 3 años puede tolerar la ausencia prolongada de su madre, sin que represente un sufrimiento psicológico y emocional profundo. A esta edad, los niños se encuentran en una etapa en que ya son capaces de entender las razones por las que su madre no está cerca, y se dejan consolar sabiendo y teniendo la confianza de que regresará en un futuro cercano. Para los niños menores de 3 años, la ausencia de la madre por unos días o por una semana puede tener una característica traumática, a la que el niño solo puede hacer frente con la separación de los sentimientos de ansiedad, rabia y desesperación. Cuando después de un tiempo prolongado la madre regresa, el niño puede no reconocerla, y la confianza original del niño hacia la madre puede haber quedado seriamente dañada. Un vínculo que desde sus inicios había sido seguro puede convertirse en un apego inseguro ambivalente o incluso en un apego inseguro evitativo. El sentimiento medular en la vida del niño puede llegar a convertirse en ansiedad, desengaño o desesperanza. En las relaciones posteriores, el niño puede llegar a ser exageradamente independiente. Si nadie se preocupa por mí, no necesito a nadie. O exageradamente dependiente y preocupado por los demás. Tengo que preocuparme sobremanera por los otros y ayudarlos para que no me dejen. La pérdida de un hijo. Existen varias formas en que los padres pueden perder a sus hijos: por un accidente mortal, por un incidente delictivo, por una enfermedad mortal, por un aborto natural, por un aborto provocado, por adopción. Cabe notar que en algunas de estas situaciones, como la adopción, el aborto provocado y el aborto natural, el padre puede no experimentar los efectos de la pérdida si no sabía de la existencia del niño. Cuando el niño es víctima de un crimen violento, además de un sentimiento de impotencia y de culpa en los padres, estos pueden sentir impulsos de venganza y justicia. Todos estos sucesos pueden desarrollarse de diferentes maneras de acuerdo con el tipo de pérdida y con las circunstancias. No obstante, cuanto más prolongado sea el período de apego entre los padres y su hijo, la pérdida representará un suceso más dramático. La muerte prematura del primer hijo tiene unas características particularmente traumáticas para la mujer, de modo que para ella los hijos y la muerte pueden quedar vinculados emocionalmente. Cada vez que traiga un nuevo niño al mundo puede vivir con el temor persistente de perderlo. En el caso de la interrupción del embarazo, tanto provocada como no deseada, el vínculo emocional entre la madre y el hijo ya se ha desarrollado en el vientre. Siempre que las mujeres no estén muy traumatizadas, que estén desensibilizadas hacia sí mismas y hacia el bebé, establecen una relación emocional con los niños que llevan dentro, y la interrupción del embarazo provocada generalmente produce sentimientos de culpa en ambos padres. Lo mismo es cierto para la adopción, no solo para el niño, sino para la madre y posiblemente para el padre. Debido a que la mayor parte de las madres se sienten avergonzadas de regalar a sus hijos, tal vez se sientan incapaces de obtener ayuda o apoyo para procesar los sentimientos implicados. La pérdida de un hijo perturba los lazos emocionales entre el padre y el hijo, lo que provoca depresión en ambos padres.
el trauma por pérdida produce la represión de los sentimientos relacionados con la pérdida del niño, y además los padres experimentan una gran dificultad para permitir que los sentimientos de amor fluyan libremente hacia los otros, porque cualquiera de esos sentimientos reavivará los sentimientos relacionados con la pérdida. Al tratar de protegerse de esos sentimientos dolorosos, se vuelven menos asequibles emocionalmente, o incluso completamente inasequibles para los hijos vivos que puedan tener, y también para sus parejas. En apariencia actuarán como madre, padre, esposo o esposa, pero tal vez nunca vivan y experimenten sus sentimientos. Al parecer, la forma en que los hombres y las mujeres abordan un trauma por pérdida también es diferente. Mientras en las mujeres a menudo se bloquea la sexualidad, los hombres tienden a inhibir su tristeza actuando sexualmente. Esto puede producir problemas adicionales en las relaciones de una pareja que ha perdido un hijo. Los hermanos también sufren un trauma por la muerte súbita de un hermano, y además de sentir la impotencia de sus padres, experimentan su propia aflicción emocional y psicológica. La adicción en casos de trauma por pérdida. En las etapas iniciales de la pérdida es común que haya un deseo de alejarse del sentimiento de dolor, y mientras esta estrategia se limite a la primera fase de la reacción traumática, puede ser de utilidad. Sin embargo, si esta distracción se convierte en la única forma de enfrentarse al problema, es probable que evolucione en una adicción. Generalmente los hombres se enfocan con energía a su trabajo o a una nueva relación, o pueden intentar consolarse bebiendo mucho alcohol o mediante actividades sexuales. Las mujeres también pueden buscar una distracción en el trabajo. Sobre todo se rehúye la inactividad, la paz y la tranquilidad, porque en esa situación afloran los recuerdos. En algunos casos se busca la solución a través de la medicación de largo plazo, especialmente de drogas antidepresivas. Solamente una confrontación del trauma y la expresión de los sentimientos suprimidos en un proceso completo de duelo resuelven la adicción. Las personas que sufren una depresión severa se encuentran en un gran riesgo de suicidarse, como último acto de autodeterminación frente a un sentimiento constante de desamparo y de carencia de significado. Bergelinger ha descrito este tipo de tendencia suicida en relación con el trauma por pérdida como la dinámica de te seguiré en la muerte. En el trabajo de constelaciones frecuentemente vemos cómo un cliente prepara a su representante de tal modo que contempla un espacio abierto. Esto puede indicarnos con cierto grado de certeza que el representante mira hacia alguien que está perdido o ausente, por ejemplo, que ha muerto en circunstancias traumáticas. En este sentido, el deseo de suicidarse no es realmente el anhelo de morir, sino un profundo deseo de reencontrarse con la persona ausente. El psicoanalista Jürgen Kind denominó este fenómeno la forma de fusión del suicidio, el deseo de reunirse y fundirse con la persona muerta, y al morir se logra este deseo. Como una reacción a la pérdida, por ejemplo, cuando se va la pareja, algunos hombres pueden elegir la solución más agresiva, matar a su pareja y en ocasiones a toda su familia. En un caso así es inevitable considerar que el perpetrador también destruye su propia vida. Las tendencias suicidas y la agresión, desde este punto de vista, son formas inmaduras de manejar los sentimientos dolorosos. No se acepta la realidad tal como es, y en vez de reconocerla, la persona prefiere destruir lo que no puede aceptar y tal vez así lograr tener cierta paz. La gente que es capaz de dolerse de su pérdida en forma total tiene más posibilidades de encontrar la paz.